Cuando estaba terminando la secundaria, empecé a pensar qué iba a hacer, qué carrera universitaria elegir, y en realidad empecé por descarte. Empecé diciendo, esto no me gusta, la medicina no, la veterinaria no, nada que tuviera sangre, la historia menos, eso de saberse fechas de memoria y las indumentarias de los monarcas de turno, decididamente no era para mí. Y en paralelo tenía como un cierto gusto por la matemática. Había tenido profesores que me habían hecho encantar la matemática. Me habían hecho hacer unas cuentas enormes, llenas de paréntesis, corchetes, llaves. Habíamos sacado factor común en polinomios que tenían todas las letras del abecedario. Se les acabaron las letras del abecedario y aparecieron los subíndices a sub 1, a sub 2, a sub 3. Yo dije, esto es para mí. Y entonces dije, vamos a la matemática. Empecé a estudiar la carrera. Y al tiempo que estudiaba la carrera, seguía conociendo gente, me hacía amigos y en algún momento llegaban las preguntas. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Matemática. Ah, ¿profesorado? No, licenciatura. Automáticamente, caras de espanto, de desagrado, diciendo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué haces haciendo matemática? Y la pregunta que en aquel momento me ponía más incómoda es no solo qué vas a hacer con esto, sino de qué vas a trabajar. Y a mí en ese momento no tenía la menor idea de qué respuesta poder darle a eso, así que como para decirlo temáticamente afín, me escapaba por la tangente. Tiempo más tarde, avanzaba la carrera, más o menos promediando la carrera, tuve la ocasión de empezar a trabajar de docente, dando clase de matemática en el nivel preuniversitario, el ingreso a la universidad. Ahí uno dice, lo pienso hoy en día, la carrera de licenciatura te da únicamente materias de matemática y con esas materias de matemática me pusieron a trabajar como docente de matemática. En aquel momento yo pensaba, si me tomaron, dado que yo sé matemática, con que más o menos explique un poco bien y sea clara, todos mis alumnos van a aprender matemática, todos mis alumnos van a probar matemática. Llegó mi primer día de clase. Un sábado a las 7 de la mañana, éramos 2 profesores, un equipo docente de 2. Yo sabía que mi coequiper le conocía el apellido, conocía su apellido y conocía su inicial. No sabía si era hombre o mujer. Llegan las 7 de la mañana, yo en aquella época era más chica, pasaba como si fuera una alumna más. Así que entro al aula y me siento en la primera fila y digo, ya me voy a dar cuenta cuando entre el profesor por la presencia del profesor. Y me quedé esperando y en un momento digo, a ver qué hora es. Eran 7:10, supónganse. Digo, yo también soy la profesora de este curso. Si no viene el otro profesor, yo voy a dar clase. Y me subí a la tarima, era un curso como de 120 alumnos, y empecé a dar clase como si supiera. Hoy en día me espanta un poco esto que cuento acá. Pero en aquel momento disfrutaba las clases. Al rato entra alguien ya con un poco más de presencia de profesor. Era varón, les tengo que dar el veredicto. Y trabajamos todo el cuatrimestre. Compartimos ese curso todo el cuatrimestre. Yo disfrutaba dar esas clases. Y cuando llega el momento del primer examen, yo pensaba, muy confiada, que como mis clases habían sido maravillosas, yo había sido sumamente clara, había corregido todo lo que no me había gustado de lo que los profesores habían hecho conmigo, casi como constituyéndome en docente por la oposición a lo que no me gustaba. Yo decía, a todos mis alumnos les va a ir bien. Tomamos el examen, nos llevamos los 120 parciales, los dividimos en 2 pilones de 60 y llegué ansiosa a ponerme a corregir esos exámenes a mi casa. Y adivinen qué, insuficiente, en blanco, un 2, insuficiente. Yo no lo podía creer. No podía creer cómo, después de esas maravillosas clases, los alumnos no habían aprobado el parcial. En aquel momento me quedé desorientada, me quedé sin respuesta, no tenía la menor idea de qué era lo que había pasado y ahí quedé, seguí con la materia, terminamos el cuatrimestre. En aquella época seguía avanzando con la carrera de matemática. Empecé a advertir lo poderoso de la matemática tomando objetos matemáticos que habíamos estado estudiando en los primeros años
y llevándolos a un plano de generalidad impresionante, donde eso que inicialmente habíamos estudiado pasaba a ser un caso particular de otra cosa absolutamente potente y absolutamente atrevida. Teníamos matemática en donde quisiéramos mirar, en nuestro entorno, en la cotidianidad, en las cuestiones de geografía, en la naturaleza, en la arquitectura. En el tiempo que estaba avanzando en la carrera, siempre seguí dando clase y era perceptiva. Yo veía caras y tenía más o menos claro si mis alumnos podían o habían aprendido lo que estaba enseñando o no. Así que me había quedado como esa pica de esto de la educación matemática y empecé a aproximarme a la educación matemática. Debo reconocer que tuve una actitud un tanto hostil al principio con la educación matemática, proviniendo justamente de la matemática, y quería saber, quería develar y desentrañar qué era eso otro que hay que saber, aparte de matemática, para poder ser un buen profesor de matemática. Así que estudié, pregunté, indagué, no me contestaron, volví a estudiar, volví a preguntar, volví a indagar, y en algún momento empecé a entender que algunos aportes de la educación matemática me permitían dar explicaciones de cosas que yo veía en mis clases. Esas explicaciones antes no tenía forma de tenerlas en claro, me fui para ahí, no tenía forma de explicarlas y entonces empecé a advertir el poder de la educación matemática y lo atrevido también de la educación matemática, dado que se atreve a dar explicaciones que uno si no daría de manera trivial. Es muy fácil para el profesor decir, y en este curso la verdad que les fue mal porque mis alumnos no estudiaron. O sea, le echo la culpa al estudiante y fin de mi argumento, de la razón de por qué el fracaso. La educación matemática se atreve, va por más, se mete, quiere dar otro tipo de explicaciones, no solamente esas. Pasado el tiempo, ya sabiendo un poco más de educación matemática, tuve la ocasión de dar un curso virtual con estudiantes de profesorado de todo el país. Estudiantes que tenían más o menos la edad que yo tenía cuando empecé a dar clase. Entonces les di una primera consigna que fue que se pararan a la salida de un supermercado y que entrevistaran 5 personas y les pidieran palabras que esas personas que estaban saliendo del supermercado asociaran con la matemática. ¿Se pueden imaginar qué apareció? ¿Se pueden imaginar? Aparecieron cosas como aburrida, difícil, no me sirve, complicada. Cuanto más grande la letra significa que más gente contestó ese término, esa terminología, una connotación absolutamente negativa de la matemática. Terminada esa consigna, a los mismos estudiantes les pido que contesten ellos esa pregunta y por supuesto que apareció todo lo contrario. Apareció cotidiana, herramienta desafiante para pensar. El contraste era extremo, o sea, y lo más interesante para pensar, que fue la siguiente consigna para ellos, ¿cómo creen que una persona a quien le encanta la matemática puede generar en las personas una imagen con esta connotación extremadamente negativa? No hay que pensar mucho. Rápidamente uno llega a la experiencia que la gente tiene con la matemática, que ¿dónde está? Está en la escuela. Hay algo de lo que pasa en la escuela que hacemos nosotros, a quienes nos encanta la matemática, que generamos en las personas esta imagen extremadamente negativa de la matemática. Entonces uno dice, bueno, habría que cambiar algo. Si lo que estamos haciendo en la escuela está generando esta imagen de la matemática, tratemos de cambiar algo. ¿Quién entra nuevamente ahí? La educación matemática que empieza a dar pistas. Y yo los voy a invitar a hacer una comparación muy simple. Pensemos qué se hace en matemática y qué se hace en educación matemática. En matemática, el matemático trabaja con problemas que no sabe si tienen solución. No sabe si la solución, si la tuviera, si es única. Pasa horas trabajando con algo y eventualmente no le sale nunca. Y abandona el problema o lo cambia, modifica los datos, modifica las hipótesis. En la escuela, en general, no hay problemas. Si hay problemas, le importan al profesor y al alumno poco. En general, tienen respuesta única.
En matemática, el matemático no se la pasa repitiendo un procedimiento cuando le sale. En la escuela me ponen a hacer 45 veces el mismo tipo de cuenta cambiándome el número. En matemática me equivoco y está todo bien. Le cuento al otro que me equivoqué y me ayuda. En matemática el error es castigado. Uno no aprueba, o sea, uno comete errores y no aprueba. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que de la matemática llega a la escuela al punto que permita decir que lo que uno está enseñando en la escuela es matemática? A todos los que estén dando clase de matemática les toca contestarse esa pregunta. Yo voy a dar mis ideas y mi respuesta personal, particular y contextual a ella, pero todos tendríamos que tener alguna respuesta a esto, los que estamos en el tema. Desde mi perspectiva, una posibilidad es que el contenido matemático que se trabaja en la matemática como ciencia es y será siempre cuantitativamente distante de lo que pasa en la escuela. En la escuela no se puede aproximar al contenido matemático como trabaja el matemático, pero sí bien podría ocurrir que el tipo de trabajo que el profesor le plantea al alumno sea cualitativamente cercano. Puedo proponerle un tipo de trabajo más similar al que se hace en matemática que al que ocurre en la escuela. Eso me habilitaría a decir, estoy dando matemática en la escuela. Si uno se pone a comparar las cosas que se hacen en matemática con las cosas que se hacen en educación matemática, en matemática se trabaja con problemas, en educación matemática también se trabaja con problemas, de naturaleza distinta, por supuesto. En matemática hay teoría, en educación matemática hay teoría, hay muchas teorías que permiten explicar distintas cosas. En matemática hay un método científico, hay una metodología de investigación que no tiene nada que ver con la metodología de investigación que se da en el campo de la educación matemática. Y entonces uno dice, bueno, tengo dos campos, uno una ciencia exacta, el otro una ciencia social, que a alguien le toca o le debería tocar acercar. ¿A quién le toca acercar esos campos? Al profesor. El profesor enseña la ciencia gracias a las herramientas que la educación matemática le da o debiera utilizar las herramientas que la educación matemática le ofrece. Entonces, nuevamente el profesor está en una situación compleja. Tiene que vincular esos dos grupos de saberes que son muy diferentes entre sí. Imagínense cómo es de difícil la formación de profesores. Si dar matemática es difícil y estudiar educación matemática es difícil, imaginen formar un profesor. Si nosotros supiéramos, si pudiéramos desentrañar y avanzar en el conocimiento que nos permita entender cómo formar un profesor, qué tipo de saberes debiera manejar cómodamente un profesor, de manera tal de que lo que ocurra en la clase de matemática tenga que ver con lo que se hace en la matemática, con la respuesta que ese profesor se haya dado, probablemente no estemos generando esta imagen tan negativa o esas caras de espanto que le digo que me cansé de recibir cuando uno dice estudio matemática. Difícil, seguramente. Irrenunciable, pónganle la firma. Nos toca a quienes estamos en la formación de profesores empezar a pensar cómo formar docentes que capitalicen y utilicen en su justa medida y en cada contexto lo poderoso y lo atractivo y lo atrevido de la matemática y de la educación matemática.